Felipe, muy buenos días. Mi nombre es Alberto Saldegui y vamos a hacer un pequeño comentario acerca de la coyuntura económica que estamos viviendo. Bueno, a raíz de la pandemia y del cierre económico al que se vio obligado el gobierno, ¿no? La actividad económica en el Perú ha caído a niveles nunca antes vistos, o por lo menos los de nuestras generaciones, ¿no? Se estima que la caída del producto va a ser aproximadamente un 12% del PBI como mínimo, pudiendo ser más, y eso ha tenido un impacto directo en, en el empleo. Para que tengamos una idea de esta situación, solamente en el segundo trimestre de este año en Lima el empleo cayó en un 55%, ¿no es cierto? Y en muchas empresas, las personas que tienen un empleo formal y que conservaron sus puestos de trabajo han visto reducidos sus ingresos. Ahora, esto ha tenido un efecto dramático en el consumo de las familias, ¿no? Que no haber sido por los estímulos monetarios del Banco Central y del gobierno reflejado a través de los bonos, ¿no? La situación hubiera sido mucho mayor. De alguna otra manera, estos bonos ayudaron a amortiguar la caída en la demanda y específicamente en el consumo de la familia. Ahora, eso también ha tenido otro impacto dramático en la recaudación de los impuestos, ¿no? Es decir, el Estado vive de los impuestos, ¿no? El Estado, ¿no? Trabaja con los impuestos que recauda y la caída en los impuestos ha sido aproximadamente de 47% en términos reales hasta junio. ¿Qué quiere decir? Que hay menos plata, el Estado tiene menos dinero para cumplir con sus obligaciones. A esto tenemos que sumarle que dado los niveles de desempleo, si bien es cierto ha disminuido el empleo formal, pero eso ha conllevado que el empleo informal aumente, es decir, el empleo, ¿no?, con bajos niveles de ingresos que generan bajos niveles de productividad y que no tienen ningún tipo de beneficio social, ¿no? Actualmente, hasta el año 2019, el nivel de informalidad en el Perú es aproximadamente 73%. Es evidente que a esta situación actual los niveles de informalidad van a aumentar. Por otro lado, los niveles de pobreza que estaban en un 20%, con toda seguridad que también van a aumentar. Se estiman en algunos casos que los niveles de pobreza van a elevarse a niveles de 27, 28, quizá un 29%. Esto equivale a los niveles de pobreza de hace 10 años, ¿no? Ahora, de acuerdo a los indicadores, esta situación en la que vivimos probablemente se va a mantener unos 2 o 3 años, probablemente, salvo que aparezcan nuevas oportunidades, ¿no? En los cuales se pueda generar nuevos ingresos y la actividad económica vuelva a producir, o por lo menos estar a los niveles de antes de la pandemia. Ahora, ese es un punto importante, ¿no? El tema es, quisiera hablar de un punto de algo más. Si bien es cierto, estamos en una crisis muy lamentable, la historia económica nos enseña que han habido los ciclos económicos que hemos tenido a lo largo de la historia, implica que hemos tenido épocas de expansión y épocas de caída en la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una época difícil, incluso desde la guerra con Chile. Tuvimos una época muy difícil a raíz de la Gran Depresión en 1930 y mucho más cerca ahora cuando vemos reflejado que, por ejemplo, en la época del segundo gobierno, del primer gobierno, perdón, del señor Alan García, tuvimos una caída en la producción también dramática, así como en el fenómeno del niño del año 82, ¿no? En todos los casos la economía se recuperó. Tomó tiempo, pero se recuperó. El tema es que hagamos las cosas de una manera distinta, de modo tal que que podamos salir de esta situación de forma mucho más rápida. Ahora, quisiera referirme también al, a la interpelación que se le va a hacer a la ministra de Economía. En primer lugar, yo considero que es muy inoportuno, dado la situación en la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Yo creo que tiene un tinte más político desde el punto de vista económico. Si bien es cierto, la excusa o el motivo es por la negativa de la ministra a devolver los aportes a la ONP, tenemos que hacer una pequeña precisión acá. En primer lugar, los fondos con los cuales se les paga a los jubilados entran a un fondo común. A diferencia de las AFP que entran a un fondo individual y estos se invierten en activos financieros, la forma como se les paga a los jubilados es a modo de un sistema de reparto. ¿Qué significa eso? Lo que se le está pagando a los jubilados el día de hoy es con los aportes de la población económicamente activa. Es decir, las personas que están trabajando ahora, los aportes de las personas que trabajan ahora es con lo que se les paga a los jubilados. Y estas personas que están aportando ahora, cuando se jubilen, se les va a pagar con los aportes de las personas que estén trabajando en su momento. En otras palabras, ya,
si se quisiese devolver, que están hablando de más o menos cifras de 26.000 millones de soles, ese dinero tendría que salir del presupuesto general de la República. Y si ya tenemos una caída del 47%, entonces la pregunta es de dónde van a salir los recursos para pagar, en caso se apruebe la devolución de los aportes, que es totalmente justo. El problema es que hemos tenido un problema, son problemas estructurales, que no es de ahora, es de siempre, que se han debido solucionar y que se tienen que solucionar, ¿no? Ahí el tema va por una reforma integral de todo el sistema pensionario de modo tal que les garantice de alguna manera por lo menos una pensión mínima o en función a los aportes que cada uno tenga, ¿no? Si en caso se aprobase esa norma, el gobierno va a tener que destinar ese dinero, pero dado los recursos escasos y dado los niveles de recaudación menores, estos recursos van a tener que salir de algún lado. Y ese algún lado es que a un sector se le va a tener que disminuir el presupuesto para poder otorgar a los jubilados, ¿ya? Ahora, ¿qué se nos viene para adelante? En primer lugar, independientemente de la situación en la que estamos, estoy completamente seguro que vamos a hacer. Primero, ¿cuáles son los indicadores que se están mostrando ahora? En primer lugar, la producción de electricidad, que es el indicador de consumo en la economía, porque evidentemente mientras más se consuma la electricidad quiere decir que las empresas están produciendo, las tiendas están trabajando, ¿no? Indican que la actividad económica se está empezando a recuperar lentamente. Actualmente los niveles de producción de electricidad son aproximadamente un 4% menos que antes de la pandemia. Quiere decir que ya estamos por llegar a los niveles normales. Por otro lado, otro indicador es que las ventas de muchas empresas de electrodomésticos también han empezado a aumentar. Sin embargo, hay otros sectores de la economía que también se van a ver afectados por un tiempo, como son sectores vinculados al entretenimiento, el turismo, ¿no? Hoteles, restaurantes también probablemente, ¿no? Que están trabajando en delivery, pero que no están trabajando al 100% de su capacidad instalada, ¿no? Esto implica que para el próximo año se estima que la economía va a crecer en niveles de 7-8%, que aún así, si bien es un crecimiento importante, pero aún así los niveles de producción van a estar por debajo de los niveles de prepandemia. Ahora, ¿qué otros datos adicionales podemos reflejar? Primero, que los principales productos de exportación, como el cobre, la plata y el oro, están empezando a crecer. Eso significa que el Estado podría tener más recursos para poder responder ante las necesidades de la población, ¿no? Y finalmente, y esto es como un mensaje a todos, estoy completamente seguro que esta situación vamos a salir adelante, pero tenemos que hacer las cosas de una mejor manera. Tenemos que hacer las cosas de una manera en la tal podamos ser creativos, ¿no? Y podamos recuperar los niveles de inversión, los niveles de empleo, los niveles de consumo, ¿no? Que teníamos antes de la pandemia. Muchísimas gracias.